Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo y en este pequeño video te hablaré acerca de un tema de suma importancia como es la inclusión en la educación física y la discapacidad. Vamos a iniciar este pequeño video con dos conceptos muy importantes, ¿sí? Los cuales incluyen la inclusión social en la escuela y la educación inclusiva. Bueno, tenemos que la inclusión social en la escuela son procesos de la naturaleza distinta fundadas en definiciones y lenguajes específicos. Ajá. Tienen distintas concepciones de la democracia eh, que se focalizan en la escuela y en la sociedad, ¿no? Descansan en principios antológicos, digamos, de equidad o igualdad, determinando prácticas de implementación contradictorias. Ajá. ¿Por qué? Porque pues realmente no estamos, digamos que el plan de estudio de cada escuela ya viene de una manera estructurada. ¿Cómo podemos modificar para incluir a muchos niños que padecen alguna discapacidad diferente? ¿Cómo incluirlos a la sociedad y que se sientan cómodos, se sientan felices en el entorno en donde se están desarrollando, vaya, por así decirlo, ¿no? La educación inclusiva consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes necesidades de los alumnos y de las alumnas. Volviendo a este tema, ¿no? Que ahorita como en este video les hablaré acerca de todo este desarrollo. Bueno, los conceptos de inclusión son bastantes, ¿no? Yo elegí algunos de los más importantes. Por ejemplo, hay una revista electrónica de Educaré, los cuales nos dice que la noción de la inclusión, la cual es usado tanto por las políticas públicas como las investigaciones de educación, abarcan dos conceptos distintos e incompatibles en la producción del conocimiento. La educación inclusiva y la inclusión social en la escuela. Ajá. Este estudio, digamos, de estos dos de los que les estaba mencionando, desconstruye o construye más bien la noción de la inclusión en la educación a partir del análisis de los textos teóricos y fuentes internacionales de investigación científica en educación, ¿no? Gracias a esta información encontramos estos hallazgos que diferencian, ¿no? entre estos términos de la inclusión social en la escuela y la educación inclusiva. Okay. La inclusión para personas con discapacidad es un tema que abarca, vuelvo a repetir, bastante, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo más importante, ¿no? Hablando del análisis de la discapacidad, de la inclusión social e igualdad, se diferencia desde distintas paradigmas a la realidad social que realmente las personas estamos acostumbrados cuando nos encontramos con alguna persona con discapacidad. Desde este punto de vista especialista, materialista, digamos que de la comprensión o la aplicación de estos conceptos de inclusión y equidad usando cotidianamente por las entidades, como ya había dicho, políticas, planes, programas, proyectos, etcétera. Y finalmente se ordenan las respuestas sociales según el planteamiento, ¿no? Bueno, a partir de las matices culturales sobre protección y esfuerzos, digamos, las alternativas postuladas destacan la discapacidad y el conocimiento de la diferencia, el cómo se forma realmente la inclusión y la libertad, recuperando el papel del sujeto con discapacidad, ¿no?
en un entorno local y en su estado real, digamos, ¿no? Ahora, este tema de inclusión educativa ha sido una fuente de inspiración para muchas partes del mundo, ¿no? A todos los niveles educativos de Iberoamérica podría, digamos, eh, interesar, más bien profundizar en este tema tan importante, ¿no? De que la educación realmente contribuye al desarrollo de las sociedades más justas, democráticas y solidarias. La preocupación de la inclusión surge desde altos niveles de la exclusión de desigualdades educativos. Esto, pues, a diferencia de que a raíz de que bastantes años atrás, pues se excluía a este tipo de personas, no se les brindaba la educación que se merecen, ¿no? La educación tal cual tienen derecho, ¿no? Y pues estábamos encerrados en un círculo, digamos, como lo podemos en una ignorancia, ¿no? Porque realmente no teníamos el conocimiento, el cómo incluir a estas personitas con discapacidades diferentes a incluirse a nivel educativo y social. Bueno, como aquí podemos ver en esta película, la educación inclusiva debe ser educación para todos. Es a partir de los matices culturales de sobreprotección y el esfuerzo, ¿no? La discapacidad es la condición que tiene. Ahora enfoquémonos un poquito el concepto de discapacidad, ¿no? El cual es la condición que tiene una persona que limita o dificulta el desarrollo de alguna actividad. Son problemas que afectan a una estructura o una función corporal, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Existen las motoras, las sensoriales, la intelectual y la psíquica. Y pues bueno, al final, al adentrarnos más a este concepto de discapacidad, podemos mencionar que se manejan diferentes modalidades. Debe de existir una palabra correcta para dirigirnos a estas personas sin insultar o hacer menos, ¿saben? Hacer sentir menos a este tema, ¿no? Ahora, algunos factores que se encuentran implícitos dentro de la discapacidad, cuando se habla de discapacidad, digamos que en la tipología es adquirido ya sea por genética o alguna discapacidad. Volvemos al tema, ¿no? Que existen varias: la visual, la auditiva, la mental, la intelectual y la psíquica, la motriz, o sea, realmente existen bastantes temas muy complejos, ¿no? Acerca de este tema de la discapacidad, ¿no? Los factores que lo originan, por ejemplo, pueden ser los factores psicosociales, que son condiciones que presentan en situaciones laborales relacionadas con la organización de trabajo. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de tener empleos mal monetarios, mal pagados, pocas perspectivas profesionales y pues innegables, ¿no? O sea, pues digamos que estamos ahí hablando un poco de discriminación, porque ya entra también aquí la pobreza, que incluye también mucho la exclusión, la falta de esa capacidad constituye alguna de las causas subyacentes de esta pobreza y la exclusión en dichas personas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que lo originan? Ya para terminar el pequeño videito, algunos factores adicionales de discriminación, violencia, como les estaba hablando un rato, ¿no? La sexualidad y la maternidad existen formas variables que tradicionalmente han sido causa de expresión, como la raza, el sexo, la clase de discapacidad,
no actúan de forma independiente, sino atienden a las interacciones que se dirigen a partir de las distintas identidades con riesgo. Pues esto se observa también tratando en asuntos como la maternidad o la sexualidad en mujeres con discapacidad, ¿no? Bueno, no te despegues, en el siguiente video hablaremos un poco acerca de cuáles son los principales factores aquí, por ejemplo, lo que son las actitudinales, las físicas, las metodológicas y las comunicativas. ¿Ok? No se despeguen, en el siguiente video les hablaré un poquito acerca de eso.